Enfóquese usted en la vida espiritual, ya que hoy, hermano, quiero compartir un tema específico, un tema, nos preguntamos, el pecado oculto, ¿lo ve Dios? A veces pecamos sin sentir o sin sentido, o a veces pecamos cometiendo errores y uno dice, pero Dios me perdona, y a veces dice usted, Dios no me vio. La característica del ser humano, ¿verdad? Bueno, todos modos pequé, pero todos modos, así son las cosas. No, hermano, es el tema, el pecado oculto. Yo puedo ver la marcación que hace Dios con su pueblo Israel. Cuando se menciona el pecado oculto, aparentemente el pecado no se ve. Según no se ve, ¿verdad? Pero hay un problema. Dios sí lo ve. A su nombre. Dios sí lo ve, hermano. El problema también, no solo Dios lo ve, sino también hay una siembra, que eso va a causar daño. No al instante, pero es una siembra que va a dar su fruto, ¿verdad? Quiero compartirte, hermano, Josué, en el capítulo 7 de Josué 5, cuando Josué, Dios lo manda al pueblo de Israel a la guerra, ¿verdad? A una batalla, pero resulta que el pueblo de Israel perdió. Y ahora usted se va a hacer la pregunta, ¿pero por qué perdió el pueblo de Israel? Y no estaba ahí Dios con ellos, porque Dios es el que los comandaba, ¿verdad? Era el comandante. ¿Qué pasó entonces? Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por la cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como una agua, dice. Cuando menciona, siéntese, cuando menciona agua, el pecado oculto se ve como un cáncer. A la gran, dijo uno, ¿verdad? Tremendo esto, ¿verdad, hermano? El pecado oculto se ve como un cáncer. Eso dice Josué, que desfallecieron el corazón de su pueblo, pero vino a ser como agua el pecado que se había cometido, ¿verdad? Aquí podemos mencionar, y me voy a entrar a decirle, aquí pasó algo, que el pueblo desobedeció de lo que Dios dio una orden. Y el pueblo de Israel, ¿qué cometió, hermano? Una anatema. La palabra anatema significa maldición. Maldición, óigalo bien. Anatema, maldición. El problema es, usted se va a preguntar, hermano, pero ¿por qué el pueblo sufrió? Si el único que cometió el anatema fue Acán, ¿verdad? ¿Se acuerdan la historia de Acán? El único codició, hermano. Acán codició de algo, hermano, que no debería, porque había una orden. Por eso hoy a nosotros se nos da una orden, hermano. A usted se le dice, hermano, persevere. Hermano, busque de Dios. Hermano, hay 365 días que el año Dios los unge. No hay días especiales. A su nombre, hermano. No es diciembre especial para Dios. No es enero especial para Dios, hermano. No es septiembre. Lamentación que dice, todos los días son las misericordias. Su nombre, hermano. La misericordia de Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta, cuando alguien comete el pecado, hermano, se convierte como un cáncer. Es regado el cáncer y da fruto. El problema del cáncer que destruye. Destruye. O sea, en pocas palabras, el hombre se destruye. Por eso nos damos cuenta en José 6:18. Pero vosotros guardaos del anatema. ¿Quién dijo eso? ¿Quién mencionó eso? Dios. Pero vosotros guardaos del anatema. No toques ni tomes alguna cosa del anatema,
no sea que hagas anatema en el campamento de Israel y lo turbes. A su nombre, hermano. Dios estaba dando una orden. El lugar donde ustedes van a ir, lo que ustedes destruyan, es, como dijo Dios, donde hay idolatría, pues, hermano, donde hay terror, para Dios es una anatema, que se convierte en una maldición. Entonces Dios, hermano, presentó su mejor carta y se la presentó al pueblo de Israel y le dijo: no toquen la orden que yo les voy a dar. Pero si nos damos cuenta, dijimos, Acán era un hombre perteneciente al pueblo de Israel, desobedeció. Hermano, ¿quién desobedeció? ¿El pueblo de Israel o un solo hombre? Un solo hombre contaminó todo el pueblo. A su nombre, hermano. Yo no sé cuántos matrimonios hay acá. El problema de un matrimonio, dijimos, alguien no me ve, alguien no me vio, el esposo o esposa haciendo cosas indebidas, y después dice: pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué no tengo bendición de Dios? ¿Y por qué solo enfermedades hay en mi familia? ¿Qué está diciendo la Biblia? A veces hay anatema en tu pueblo. A su nombre, hermano. Hay anatema en tu familia. Hay anatema en tus finanzas. Y el punto de vista es de que a veces no hay prosperidad. Trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y no ve la abundancia, hermano. Trabaja y trabaja y trabaja y dice uno: yo solo trabajo para mi enfermedad. Otros dicen: yo solo trabajo, pero estoy pasando escasez. A su nombre. Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, o de Zabadí, o de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. ¿Pero qué tomó del anatema? Es que es algo curioso, ¿verdad, hermano? El anatema que se tomó lo puso en práctica en contra de Dios, que se convirtió en la ira de Jehová, que descendió contra los hijos de Israel. Es que ese es el problema, hermano. En una familia pueden haber 5 y son cristianos, pero si alguno anda mal, ¿qué va a pasar? Va a contaminar a los demás, va a confundir. Por eso en su familia, hermano, debe de haber orden, hermano. A veces alguien dirá: hermano, pero usted tan santo es. No, hermano, la Biblia nos está exhortando a su nombre. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren empezar el año 2023 de bendición? Entonces, ordenemos nuestra familia, hermano. Ordene su familia. Ordénese primero. ¿Cuántas cabezas hay acá? Sí, hermano, si usted tiene una responsabilidad en familia, ordénese. Porque va a llegar usted a viejito, como dijo uno, va a vivir en la calle. No es que no haya pensado bien, sino que llevó una vida de desobediencia delante de la presencia de Dios. Aquí nos está diciendo Josué 7:7. Y Josué dijo: Señor Jehová, oiga, hermano, ¿por qué hiciste pasar esto al pueblo en el Jordán? Dice Josué, el profeta de Dios, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan, dice. Ojalá nos hubieras quedado al otro lado del Jordán, dice Josué. Josué le hace la pregunta a Dios: ¿por qué hiciste pasar a tu pueblo? Dice.
Josué encara a Dios, hermano, pero naturalmente, si nos damos cuenta, lo oculto atrae consecuencia. Josué no se percató que uno de los que iba a la guerra atrajo el anatema a su casa. Y cuando trajo el anatema a su casa, causó la ira de Dios. ¿Por qué? Porque desobedeció los límites. Te voy a poner un ejemplo. Un matrimonio, ¿cree usted que es consagrado delante de Dios? Amén, hermano. Entonces, en el matrimonio, ambos no deben de fallar, hermano. Por ejemplo, dice la Biblia, instruye al niño, instruye. ¿Cuántos padres instruyen? Seamos, profesores de la enseñanza a nuestros hijos para instruir. ¿Por qué, hermano? Entonces, por eso Dios no admite la desobediencia ni la rebelión. Él se desagrada del hombre que comete anatema a su nombre. Josué 7:12. Porque esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, porque cuando han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyes el anatema en medio de vosotros. Su nombre, hermano. Oiga, hermano, ¿se da cuenta lo que dice Josué? Ahí está hablando, hermano, Dios va a destruir, hermano, a tu enemigo. Dios va a destruir la pobreza, la enfermedad, a través de la obediencia. Obediencia, su nombre, hermano. Porque dice Josué 7:12, mas ya no estaré con vosotros. ¿Se da cuenta? Él ya hermano, Él se hará a un lado. ¿Por qué, hermano? Porque si nos damos cuenta, la Biblia menciona que Acán codició. Pero usted se va a preguntar, mire, hermano, pero ¿por qué es pecado si ya lo habían destruido? Porque Acán recogió algo que ya se había destruido. Lo que pasa es que eso ya estaba consagrado. Hermano, ya lo que habían consagrado, ya habían pactado. Entonces eso fue lo que él se llevó. Y se desagradó Dios, hermano. Entonces por eso uno es muy importante, hermano. Yo les quiero contar algo. Hace años atrás me acuerdo yo de hermana Juana. No sé si hermana Juana recordará. Ella fue a orar a un hogar, hermano, a un hogar. Y la cual yo ya ni me acuerdo cómo fue la historia porque se me olvidó. Pero lo que me acuerdo de que yo vine y le dije, porque ella traía, no sé si era plata, pero sí, mire, por eso. Y le habían dicho que esa plata valía 3,000 quetzales y que según a ella se la habían regalado. En un hogar que había ido a orar. Pero supuestamente, no sé, ya ni me acuerdo la historia bien, pero como que esta plata había sido consagrada en otro lado, en un altar. Pero a ella se la regalaron. Entonces le dije yo, ¿pero por qué lo traes? Y le dije, agarra una bolsa y desaparece eso de aquí, le dije yo. Porque no sabes cuál es la procedencia de este objeto, hermano. Es como a veces usted dice, yo me hallé algo. Usted no sabe la procedencia que hay. Y como quien dice, usted a su casa se lleva algo. Por ejemplo, para que me entienda mejor, que a usted le vendan algo robado, pues, sin darse cuenta. En Guatemala muy famoso era los teléfonos, ¿verdad? Se robaban un teléfono, a usted lo vendía, mire, le vende un teléfono a buen precio porque tengo necesidad. Usted no se dio cuenta si eso era robado. Entonces eso era un anatema para Dios.
Y eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel. Agarraron algo que no era de ellos. Codiciaron algo que no era de ellos. Desearon algo que para Dios, hermano, eso era destrucción y era maldición. Entonces, por eso es importante, amado hermano, que con sacrificio y esfuerzo, usted hace las cosas, hágalas bien para Dios, a su nombre. Hagámoslo bien para Dios. Por eso, hermano, es importante. Primera de Juan nos exhorta. Dice, el que practica el pecado, porque no hay sabiduría, hermano. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios le habló a Israel. Todo lo que será destruido de ahí, nadie se trae nada, le dice Dios. No me recojan nada. ¿Qué hizo Acán? Levantó un manto babilónico. Lo guardó, nadie me vio, dice él. Y lo ocultó debajo de la cama de su casa. Y dijo, nadie me vio. Hermano, ¿quién se esconde de los ojos divinos de Dios? Nadie. Número uno, Dios reveló a Josué lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó entonces? Hermano, ¿cómo murió Acán? Apedreado. Porque eso fue la orden de Dios. La paga del pecado es muerte. A su nombre, hermano. Sí, a veces, hermano, a veces alguien me pregunta, hermano, ¿será que si yo voy a la feria? Hay alguien que sí pregunta, ¿verdad? Hermano, ¿y si yo? Hermano, la contaminación desagrada a Dios, a su nombre. Entonces, por eso te dije, Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino a quebrantar a través del perdón. Entonces, por eso el perdón nos atrae bendición, hermano. Lleguemos al perdón. Yo no sé en esta noche cuántos los que estamos acá, hermano, dice Apocalipsis, a veces nosotros volvemos a recoger nuestro mismo vómito, dice, ¿verdad? Lo que ya dejó usted atrás, ¿qué hace el hombre? Vuelve a recogerlo. Y si lo de atrás le trajo problemas, hermano, lo de atrás no lo hizo prosperar, lo de atrás le borró su visión, lo de atrás le borró todo. Entonces, ¿para qué volver atrás? Por eso Dios ya no ve tu pasado, Dios ve tu presente y tu futuro. ¿Cuánto lo cree? Dice acá, hermano, el ser descubierto de algún pecado oculto es algo vergonzoso, ¿verdad? Es lo que pasó con Acán. Pero si nos damos cuenta, hermano, el pecado para Dios atrajo muerte. Pero ahora Proverbios 28:13 dice, y quiero terminar con esto: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén, aleluya, gloria a Dios. En tu corazón voy a dejar este mensaje. Seamos humildes delante de Dios. Amén. Sea humilde en todo lo que haga. Sea pacentero. Tenga paciencia. No se precipite, hermano. Yo podría decirle, Acán tal vez no tenía pisto para comer, ¿verdad? Acán tal vez tenía problemas financieros, creo yo. ¿Por qué se trajo el manto? Porque era una reliquia de oro. Hermano, ese manto que menciona la Biblia no era cualquier manto. Dice que era una reliquia y poseía oro. Entonces, ahora si nos hacemos la pregunta, por eso le digo, hermano, sea humilde.
seamos hombres de paciencia. Porque Él dijo, aquí es la bendición de Dios. Como muchas veces decimos, ¿verdad? Tal vez Dios no le ha hablado, pero dice usted, esta es bendición de Dios. Tal vez no era bendición de Dios. Eso le pasó a Acán. Codició el manto, recibe el manto, se lo lleva, porque era una reliquia de oro, hermano. Entonces, el problema es que a veces nos justificamos. Dios nos ve, pero me va a perdonar. Es una consecuencia que te puede atraer años que usted no recibirá la bendición de Dios. Van a pasar hasta 5 años. Hay gente que sufre 5, 10 años y clama, Padre, bendíceme. Padre, ¿por qué no me has bendecido? Hermano, fíjese, perdóneme. Se ha dado cuenta que a veces hay cristianos pobres. Tan pobres que somos. O sea, cuando yo menciono la palabra pobres, trabajamos y no hay abundancia. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Usted no trabaja o trabaja poco, pero tiene bendición de Dios. ¿Cuánto lo cree? Déselo para el Señor. Poco, pero bien bendecido. Porque la Biblia dice, la bendición de Jehová no añade tristeza en ella. Entonces, cuando estamos agarrados de la mano de Dios, vamos a recibir la bendición de Dios. Dios nos va a abrir puertas. Por eso, amada familia, ordenemos nuestra familia. Ordene, sea una cabeza de hierro, con autoridad, porque a veces eso nos va a pasar, hermano. Nos va a pasar. Y esas son las consecuencias que a veces nosotros clamamos, y a veces usted se va peleando con Dios y dice, Dios no me quiere bendecir. Dios, Él ya venció en la cruz, dice la Biblia. Amén. Jesús ya venció, hermano. Por eso usted tiene entrada al trono de la gracia. Y eso dice Romanos 3:24. Lo debe leer en su casa. Romanos 24 dice que la redención, lo que Jesús hizo, es el precio, es válido, es un pacto, por eso se le llama como el pacto de la nueva alianza. Es un formato nuevo que está, hermano, delegado a los hijos de Dios, los que buscan su rostro, a su nombre, los que perseveran, hermano. Entonces nosotros tenemos ese privilegio grande de que Jesús murió por nosotros. Él murió en la cruz y por eso hoy hay vida y vida en abundancia, dice la Biblia. Hagamos la voluntad de Dios. Vivamos para Dios y que Dios Padre nos bendiga, hermano. Enfoquémonos en Dios. Si usted tiene proyectos, póngase la mano del Señor. Enfoquémonos en Dios y dice que todo vendrá por añadidura.